Bienvenidos a esta clase. Queremos anunciar que estas palabras son Refuaje Lemar, Renate Barim, Bat Inge, Ferdose Batzelina y Fanny Bat Anita. Bueno, primero que todo queremos darle la bienvenida a Rab Abraham Aniyar, a este Bet Knesset, que aquí nos va a brindar unas palabras de Torah. Estamos muy orgullosos y contentos de tener un personaje en este Bet Knesset y lo invitaremos ya más adelante, Bezrat Hashem, para que nos dé muchas otras pláticas. Bueno, el título de la clase de hoy: libérate del paró que llevas dentro, del faraón, libérate de ese faraón. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la esclavitud en Mitzrayim. Bueno, ¿saben ustedes cómo fue la esclavitud? Más o menos, ¿qué pasó en la esclavitud? ¿Tipo qué? Tipo un hombre con su esposa, o peor, hombre con su esposa, pero ¿cómo fue la esclavitud? ¿Cómo fue? Nos tendrían que decir No hemos terminado la esclavitud. No hemos terminado. Vamos a explicar un poquito lo que dice el Midrash. Dice el Midrash varias cosas que pasaron. Primero eran, dice, Vaimareru et Hayem, dice el Pasuk. ¿Saben qué es Vaimareru? ¿De qué palabra se parece? Vaimareru, de Maror. Amargaron sus vidas, Vaimareru et Hayem. Behomer, con barro. Ubilbenim, con ladrillos. Ustedes saben que la palabra Homer se escribe Het, ¿qué más? Mem, Resh. Así está escrita en la Torah. ¿Cuántos miembros tiene la persona? 248. 248 miembros. Esto es la misma palabra de Homer. Los mitzrim, los egipcios, lograron destruir todos los miembros de que tenían las personas. Empezaron a hacerlo sufrir Behomer, Ubilbenim. A los niños, Barminano, Alenu, los aventaban al mar. Otra cosa que pasaba en Mitzrayim, dicen los Jajamim, ¿saben ustedes de los más grandes, de la esclavitud más grande que había? Le cambiaron el trabajo de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres. ¿Quién sufría más, los hombres o las mujeres? Ustedes digan. ¿Quién sufría más? A los hombres, a las mujeres le decían: mira, tú te vas al centro, tienes que hablar con ese cliente y así después te tienes que pelear con el para traer el dinero a la casa. Y a los hombres, ¿saben qué le decían? Haram, Mira, te paras a las 9:30 de la mañana, te vas a los aeróbics y después pasas a Starbucks por un café con tus amigas. Y ya cuando se te está haciendo tarde, vas a la visita de la niña, de tu amiga. Haram, ¿no? Qué trabajo. Pero en fin, cambiaban los trabajos de los hombres a las mujeres, de las mujeres a los hombres. Y este tipo de cambios provocó muchos sufrimientos en el pueblo de Israel, de los ancianos a los jóvenes, de los niños a los mayores. Cambiaban los trabajos, cambiaban las conductas. Y esto provocó mucho sufrimiento en el pueblo de Israel. Un sufrimiento que nunca hubo en toda la historia del pueblo de Israel. Conocemos nosotros hace algunos años que el pueblo de Israel sufrió, pero nunca como en Egipto. Y la pregunta es: ¿por qué el pueblo de Israel fue castigado a tener este castigo? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo este castigo tan grande como esclavos? Dice la Torah, cuando Abraham vino, le dijo a Hashem le dice a Abraham, le dice: mira, te voy a dar a ti, a tu descendencia, la tierra de Eretz Israel. Abraham vino, dijo 4 palabras: Bama, Edá, Ki y Hashena. ¿Cómo voy a saber que yo voy a heredar esa tierra? Hashem consideró esta pregunta una falta de emuná en Abraham. Si Hashem te está diciendo algo, si el Todopoderoso te está asegurando algo, entonces tienes que tener una fe ciega. Hashem le dice a Abraham, por estas palabras, Bama, Edá, Ki, Hashena, 4 palabras, Hashem castiga a la descendencia de Abraham y le da 400 años de esclavitud.
Ustedes saben por qué con 4 palabras se hacen 400 años. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es el apalancamiento? ¿Alguien sabe qué es apalancamiento? Les voy a explicar. En las acciones existe un concepto que se llama apalancamiento, que principalmente, básicamente, es multiplicar ese tipo de acciones. Entonces, cuando tú compras una acción, puedes hacer el apalancamiento para 10, lo multiplicas por 10. Si ganas, ganaste por 10. Y si pierdes, perdiste por 10. Abraham Avinu tiene un apalancamiento con Hashem. La palabra que diga una mitzvah puede ser un mérito muy grande, pero una pequeña falla, 4 palabras, Hashem le puede considerar como 400 años. Y así su descendencia bajó a Mitzrayim, y este fue el castigo tan grande. Pero todavía no nos llena, hay que entender cuál es esta razón de la esclavitud. En estas almas, Neshamot Tehorot, un alma de un Yehudí, ¿por qué tiene que sufrir tanto que las ponían como los ladrillos? Quisiera compartir con ustedes un secreto del Arizal. El Arizal dice de dónde provenían estas almas. Y fue por esto que Hashem decretó este castigo. Conocemos nosotros la historia de Adam Arishon. Adam Arishon. ¿Quién era Adam Arishon? Adán, ¿sí? El que hizo el pecado de la manzana, no manzana, el pecado del fruto prohibido. Entonces está escrito en el Midrash, en el Zohar, que cuando Adán comió del fruto prohibido, vio que Hashem se enojó tanto con él y él quería hacer Teshuvah. Él se separó de su mujer, de Javá, se separó de su esposa para hacer capará, para hacer tikkun de ese pecado tan grande que había hecho. ¿Cuánto tiempo se separó de su esposa? 130 años. 130 años estuvo sentado, besacó, uptanitó, con su costal, haciendo teshuvah, lamentándose por ese pecado grande que hizo. Y a lo largo de estos 130 años, Adam Arishon tuvo almas, generó almas, Lilim, Berrujín, algunos espíritus de una proveniencia mala, no venían de un lugar bueno, no eran Tehorim, no eran Kedoshim, eran Neshamot que necesitaban un tikkun. Estas Neshamot, Hashem las llevó a el Dora Mabul. ¿Qué es el Dora Mabul? La generación del diluvio. ¿Cuál fue el pecado de la generación del diluvio? ¿Cuál fue el pecado? Ellos eran gente inmoralmente, que pecaban inmoralmente. Ellos hacían cosas que están incorrectas inmoralmente. Todos los que estuvieron en el Dora Mabul. Entonces, como ellos no hicieron su tikkun, Hashem toma estas almas y las reencarna de nuevo en el Dor Haflagá. ¿Saben qué es el Dor Haflagá? En la Torre de Babel, ¿conocen la historia o no? Después de unos años del Mabul, del diluvio, entonces muchos de los pueblos se juntaron en un lugar llamado Babel. Era un lugar que querían hacer una torre. Ellos querían estar en contra de Hashem Baraj, querían hacer una guerra cabiajol contra el Todopoderoso. Y empezaron a construir un ladrillo tras otro para hacer una torre muy alta. Y ellos empezaron a subir. Dice el Midrash que ellos empezaron a escalar tanto empezaron a escalar que llegaban y echaban flechas al cielo. ¿Y qué creen? Estas flechas salían manchadas con sangre. Salían con sangre. Hashem les dio la oportunidad de que ellos se puedan equivocar. Bueno, ellos que estaban en el Dor Haflagá, ellos, Hashem también los castigó. Ellas eran las mismas Neshamot, las mismas almas que había mandado Hashem al Dor Mabul, al diluvio. Pero como ellos no hicieron su tikkun, tuvieron que reencarnar en el Dor Haflagá. Y tampoco cuando ahí hicieron su tikkun, Hashem las mandó por tercera vez a Sedom y Amorá. Conocemos nosotros Sodoma y Gomorra. ¿Qué pecado tenían? ¿Qué pecado tenían en Sedom y Amorá? Ellos querían desunir, querían separar a todas las personas. No hay ahdut,
no hay amor, no hay unión entre ellos, no hay invitados. ¿Qué es eso? Invitados, no se puede invitar acá. Esas mismas almas ahora estaban por tercera vez reencarnadas en Sedom y Amorá. Entonces Hashem necesitaba hacerles un tikún especial a estas almas. ¿Cuántas almas eran? 600,000 almas. Dice el Zohar Akadosh, dice el Zohar, en estos pesukim se puede encontrar secretos de lo que son estas almas. Como dice en el Dora Mabul, dice Hashem, Emje et ha'adam asher barati. Borraré a ha'adam. ¿Qué es ha'adam? A el hombre. Dice el Zohar, esto se refiere a Adam Arishon. Emje Adam, Hashem quiere matar a aquellas almas que pertenecen a Adam. El otro pasuk dice, Bayar Hashem, vio Hashem, Ki rabat ra'at ha'adam ba'aretz, vio Hashem que era malo, ra'at ha'adam, lo malo que hizo ha'adam. ¿Qué Adam? El hombre. ¿Por qué le llama ha'adam? Dice el Arizal, se refiere a Adam Arishon. Y así estas almas van en su segunda parada. Después dice, cuando también en el Dor Haflagá, en la torre de Babel, dice que Hashem vio cómo construían la torre, Asher Banu Bnei Adam. Que esta torre de ladrillos, aquellos hombres que construyeron Bnei Adam, quiere decir que estas almas ya tenían tres cosas para hacer tikún. Tenían que hacer tikún de las averot que hicieron, de los pecados que hicieron en el Dora Mabul. ¿Qué pecados hicieron en el Dora Mabul? Cosas de inmoralidad. Tenían que hacer tikún también de lo que hicieron en el Dora Flagá, aquella construcción para poder luchar con Hashem. Y por último, ellos querían hacer tikún, tenían que hacer tikún de eso que hicieron con el Sedom, en Sedom y Amorá, que ellos trataron de dividir al pueblo, que ellos querían quitar esta unión. Es por eso que Hashem mandó a estas 600,000 almas, a Mitzrayim las mandó, para hacer tikún de cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas. Primero, Hashem castiga al pueblo de Israel tirando a los niños al río. ¿Por qué tirando a los niños al río? ¿Saben a qué se compara tirando a los niños al río? Es algo como el simbolismo de los pecados inmorales, así como hay pecados inmorales, que el fruto, lo que sale de uno lo desecha. Hashem dice, tus hijos al río. Los hijos también van al río. Este es el tikún de lo que hicieron con el Dor HaMabul en el diluvio. Bueno, después lo que hicieron con los ladrillos en Sedom y Amorá, Hashem impone a ellos, Ba'avodah Kashá. Hashem van a tener el pueblo de Israel un trabajo muy fuerte de Homer Ubilbenim. ¿Saben qué son Homer Ubilbenim? ¿Qué son? Con ladrillos, así como ellos pecaron con ladrillos, ahora ellos tenían que hacer el tikún con ladrillos. Y por último, dice, está escrito en el Midrash, por último, ¿qué nos falta hacer tikún? Por ese ahdut, por esa unión, dice la Perashá, que el pueblo de Israel, Israel, ellos, los mismos de Israel, ellos eran los cuidadores, los generales de varios Yehudim. Ellos mismos eran los cuidadores de varios Yehudim. Y cuando los esclavos, los que estaban abajo, no cumplían con su trabajo, entonces los generales eran los que eran golpeados. Los mitzrim pegaban a los generales Yehudim porque los esclavos no habían cumplido con lo que necesitaban cumplir. Dicen los Jajamim, de aquí el pueblo de Israel hizo el tikún de ese ahdut, de esa unión que había en el pueblo de Israel. Estos tres puntos son importantes en esta esclavitud del pueblo de Israel en Mitzrayim a lo largo de 400 años. Todo Hashem, todo lo paga, Hashem todo lo checa bien, y así estas tres averot, que hace muchos años el pueblo de Israel la hizo, entonces ahora tienen que hacer este tikún.
Cuando el Yehudí camina por la calle y sabe que todo tiene una razón, todo viene por la mano de Hashem, todo tiene una causa, el Yehudí ve las cosas de otra manera. Todo viene por una causa, todo viene por una razón, aunque tú no te imagines. Y a veces nos cuestionamos, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a esos niños, haram, tan chiquitos que los avientan al río? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Todo tiene una razón. Hay cosas que están ocultas, hay cosas que nosotros las descubrimos. Pero finalmente, cuando el Yehudí abre los ojos, puede darse cuenta. Quisiera compartir con ustedes una historia. Hace unos años había un muchacho en Eretz Israel, estaba manejando, y él escuchaba en el coche discos de Rav Don Segal. Rav Don Segal es uno de los grandes, era uno de los grandes jajamim de nuestra época. Él habla de clases de musar. Muy bonito, habla mucho al corazón, y cuando escuchas una clase de él, te llega, y como que así es una manera bonita de aprovechar el tiempo. Antes, la gente que trabajaba no tenía la oportunidad de escuchar un podcast, lo bajaba. Ahorita, donde sea, puedes poner en el coche, puedes poner en tu iPhone, mientras haces ejercicio, mientras estás cocinando, o puedes escuchar una clase de Torah. Este muchacho, escuchaba la clase de Torah. Y hay veces, no sé si les ha pasado, de que de repente estás escuchando unas palabras, puede ser las noticias, o puede ser una canción, o puede ser una clase de Torah, pero realmente como que no estás poniendo tanta atención en la clase de Torah, como que estás más que nada concentrado en otras cosas, como música de fondo, a lo mejor como esta clase, puede ser así, ¿no? Como música de fondo así para tus oídos. Entonces estaba este hombre manejando y pensando y concentrado en otra cosa, y de repente iba en una glorieta, se estaba dando la vuelta y ve un masaít. ¿Saben qué es masaít? ¿Qué es masaít? Un camión así grande, y escucha un sonido que le estaban tocando el claxon, le tocan el claxon, escucha el sonido, y este hombre dio el volantazo y así, de milagro, se salvó. Ya cuando se estaba orillando, dice: ¿cómo van, mira? Ni me di cuenta que ahí estaba el camión, y yo, Baruch Hashem, qué bueno que me salvé, qué bueno que me tocó el claxon. Y empieza a pensar y dice: ese sonido no venía de un coche. ¿Conocen los camionzotes así? Dice: no, me suena, algo era diferente. Empieza a pensar, este sonido sonaba más como un claxon, más como un tren que como un claxon. Pero un tren, aquí no hay trenes, no está nada, ni el metro, ni el Raquebe Tacala, nada de trenes. Qué raro. En ese momento, dice: ya sé, seguramente era de la grabación de la clase de Torah. Pone la clase de Torah, le atrasa un poquito, y escucha cómo en la clase, cuando estaba grabando el jajam, la clase, hace muchos años, precisamente había un tren, que este tren tocó la bocina, y esto se grabó en la clase, y esto por subconscientemente él pensó que era el claxon del camión, y así este hombre se salvó. Él dijo en este momento: aquella persona que tocó la bocina del tren, él sabía en ese momento que iba a salvar una persona. Imagínense cuando alguien salva, uno de Atzalá, ¿saben la satisfacción que siente cuando salva a alguien? Llegas, lo revives, te agradece toda la vida: gracias por hacerme este favor, mi esposa y mis hijos y mis padres y todos los que están a mi alrededor están infinitamente agradecidos. Este hombre lo único que hizo para salvar una vida fue sonar la bocina del tren. Eso es todo. Pero los caminos de Hashem son ocultos de nuestros ojos. Hay veces tú no sabes lo que puede pasar con algo, y eso es lo que aprendemos también de esta esclavitud del pueblo de Israel en Mitzrayim. Todo está bien calculado, todo tiene una razón, todo tiene una causa. Pero bueno, hay un paso más, y hay algo un poco más profundo en toda esta esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Como dijimos, el tema de esta clase es: libérate del faraón que llevas dentro. ¿Ustedes qué dicen? ¿De quién se puede aprender más? ¿De los reshaim del pueblo de Israel, de la historia, o de los tzadikim? ¿De quién se puede aprender más? De Moshe Rabbeinu uno puede profundizar, de Abraham, David Amelech, o de los reshaim, ¿de quién se puede aprender más? Hoy vamos a traer una gran explicación, una gran enseñanza de Paró, de aquel rasha,
aquel sanguinario que mató y asesinó a millones de Yehudim. Vamos a traer una gran enseñanza. Si quisiéramos definir la personalidad de Paró en una palabra, yo creo que la más adecuada sería que Paró es un hombre apático. Paró no voltea a ver lo que tiene a su alrededor. Él, como se dice en hebreo, lo mitragesh. ¿Saben qué quiere decir lo mitragesh? No le mueve. Oye, pero mira, ve las cosas. No, él va con su camino. Está escrito en el Midrash que Paró vio, tenía sus astrólogos, y sus astrólogos le dijeron: mira, Paró, va a nacer un niño que va a ser el salvador del pueblo de Israel. Va a nacer un niño. Un día, aquel día era la fecha 7 de Adar. 7 de Adar. Más o menos, ahorita que estamos, a 26 de Adar, más o menos como así. 3 semanas llegaron los astrólogos con Paró y le dijeron: su majestad, tenemos que decirle algo. Sí, adelante. Ya nació aquel salvador del pueblo de Israel. Ellos vieron en las estrellas que Moshe Rabenu ya había nacido el 7 de Adar. Ya nació aquel salvador del pueblo de Israel. Bueno, ¿está bien? Seguimos nosotros con nuestra campaña de aventar a todos los niños al río, a todos los niños al mar. Después de 3 meses, dice el Midrash, exactamente en el día de Shavuot, después de 3 meses del 7 de Adar, cae el 6 de Sivan, aquel día que muchos años después se va a entregar la Torá. Aquel día del 6 de Sivan, Moshe fue arrojado a el agua. Vieron los astrólogos en las estrellas y le dijeron: señor Paró, el salvador del pueblo de Israel ya fue golpeado con el agua. Fue golpeado con el agua. Paró en ese momento empezó a festejar. Dice: perfecto, ya no tenemos de qué tener miedo, ya no tenemos de qué temer, ábranme la champaña, vamos a festejar, ya tenemos que celebrar, se acabó el salvador del pueblo de Israel. Seguramente en uno de tantos niños que echaron al agua, ahí también cayó aquel salvador. ¿Ustedes saben qué pasó después de 2 minutos? De repente entra la hija de Paró, toca la puerta y entra con unas cobijas azules, ¿sí? Entró con unas cobijas y le dice Paró, le dice: Batia, ¿qué tienes ahí en la mano? Le dice: no, mira papá, fíjate que estábamos en el río y me estaba bañando y encontré una canastita, que extendí la mano, que sí, que no, y me encontré este bebé. ¿Qué tenía que hacer Paró en ese momento? ¿Cómo? Un bebé, en el día que me dicen que lo echaron al agua, seguramente es Moshe, seguramente este niño es aquel salvador del pueblo de Israel. Batia, te vas de la casa, no entras, o el niño o tú a la casa, tenemos que matarlo. Pero Paró es apático. Paró dice: bueno, está bien, vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver, está bien. Hashem puso en su corazón este milagro tan grande, para que no vea todo lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Qué te está pasando? ¿No te estás dando cuenta que las cosas se están desarrollando y estás criando en tu casa aquel salvador del pueblo de Israel? Si le hubieras dicho así a Paró, te hubiera dicho: mira, la verdad, no estoy seguro. Dicen los jajamim, cuando Abraham Avinu desconfió en su categoría de Hashem, desconfió. Cuando le dijo Bama Edaki Irashena, cuando le dijo eso a Hashem, él tuvo una falta muy fuerte de fe. Y esto provocó que también su descendencia, también los hijos del pueblo de Israel, tengan esta falta de fe. Hashem los mandó a Mitzrayim para que ellos arreglen esta fe. Hashem los mandó a Mitzrayim para que ellos vean la existencia y la mano de Hashem perfectamente. Así, esa fue la razón por la cual Hashem los mandó a Mitzrayim. Que vean todos los milagros, que vean todas las cosas de casualidad como están pasando, que vean todo cómo Hashem está arreglando, para que dentro de la casa de Paró, de ahí salga Moshe Rabenu. Finalmente, cuando el pueblo de Israel ya estaba en la partida del mar, Vayaminu Hashem Moshe Amro, el pueblo de Israel creyeron en Hashem.
El pueblo de Israel dijeron, ahí está Hashem. Y esto es la razón por la cual Hashem nos mandó a Mitzrayim. Si tienes un paró dentro de ti, es aquel que te está haciendo ser apático. Es aquel que te está diciendo, bueno, mira, las cosas son como son. No sé si aquí hay una mano muy fuerte desde arriba. Dicen los jajamim, eso es paró. Libérate del paró que tienes dentro. Empieza a ver las maravillas que tienes a tu lado y empieza a creer más que nada en Hashem Yitbaraj, en Hashem, en el que te está haciendo, en el que te está mandando esa esclavitud. Tienes un paró dentro, que todo lo que pasa te dice, está bien, esto lo dejamos a un lado. Si tienes aquel, cuando te mandan para decir una refuá shelema por un enfermo, y tú dentro de ti piensas, la verdad, que tenga muchísima confianza que se va a curar, no estoy tan seguro. Si así lo piensas, tienes un paró dentro de ti que te está diciendo, mira, así son las cosas. Si tienes aquella pareja que tiene esos problemas de Shalom Bayit, y tú dices, bueno, pues hay parejas que no, hay parejas que sí, estos problemas no creo que se arreglen. Tienes un paró dentro de ti que te está diciendo, no mires la mano de Hashem. Si tienes algún niño, si tienes algún hijo que siempre es el de las malas calificaciones, el de los reportes, el de las expulsiones, ese pensamiento que vas a decir, bueno, él me salió bien y él me da mucha lata. Eso es el paró que tienes dentro. Libérate del paró y empieza a caminar con esa libertad. Y el día de Shevish el Pesach, 7 días después del Seder, cuando cantes la Shirah, vas a leer el pasuk de Vayaminu B'Hashem Moshe Abdo. El pueblo de Israel creyó en Hashem. Y tú tienes que hacer una introspección. ¿Realmente este Pesaj me ayudó a reconocer esa mano de Hashem? ¿O sigo siendo esclavo de Paró? ¿Sigo siendo apático? ¿Sigo pensando de que los problemas no se pueden arreglar, de que no se puede salir adelante, de que el que tiene dinero siempre tiene dinero y de que el que no, nunca tiene dinero? Si sigues pensando de esa manera, todo natural, sigues esclavizado con Paró. Es por eso que le pedimos a Hashem, y nosotros mismos tenemos que hacer esta tarea para liberarnos de ese paró que tenemos dentro. Haz una lista de cosas que quisieras liberarte de paró que tienes. Eso, empieza a ver la vida de otra manera, la vida de otro ángulo, y vas a ver cómo te van a quitar las esposas. Vas a ser una persona libre. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Con el permiso del Mará de atrás, Moshe Zayed, gracias por la invitación. Hazak Baruch por los libros de Torah. Y ojalá que este lugar siempre esté lleno de Torah, de tefilá, de gente, por motivos de siempre de alegría. Y Zea Gadol Katani. Y este lugar que los quede chiquito de tanta gente que los llene de Hashem. Amén. El tema, como lo estuvo desarrollando el Moshe, libérate de tu propio paró. Además de la explicación maravillosa que dijo Rab, vamos a buscar otro punto llamado paró que hay en nosotros. Para que yo te diga libérate de paró, vamos a conocer cuál es el problema de paró. ¿Qué punto negativo hay en paró que hay que liberarse de él? Jajamín dijeron una frase interesante sobre la cualidad de paró. Aunque no hablamos de una persona, a lo mejor son dos faraones, pero el concepto paró. Dice el versículo al principio de la esclavitud: Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Se levantó un rey, faraón, que no sabía, de una vez la traducción correcta, no reconoció lo que hizo Yosef al-Sadik por Egipto. Es decir, ¿qué clase de persona tenemos ante nuestros ojos? Alguien que no reconoce lo que hicieron otros por él. Dice la Gemara: cada persona que no reconoce
el bien que le hicieron personas, termina no reconociendo lo bueno que le hace Dios. El mismo Faraón que dijo, no conozco a Yosef, no reconozco a Yosef, es el mismo que dijo, ¿y quién es Dios para que yo le obedezca? Si no reconoces lo que hacen los demás por ti, terminarás no reconociendo lo que hace Dios por uno. ¿Por qué? Porque reconocer es una cualidad. ¿De qué requiere? ¿De qué requiere reconocer lo que hicieron por ti? ¿De qué requiere? ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Memoria. Entonces los gallegos no pueden cumplir esto. Conocimiento. Memoria. Memoria. Hacer memoria. Reconocer con humildad lo que hicieron y hacer memoria. Hay una mitzvah en la Torah que se llama Kabed et avija betimeja. Respeta a papá y a mamá. Para cumplir esta mitzvah de respetar a papá y a mamá, ¿qué hay que hacer? Memoria. Memoria. ¿Por qué digo memoria? ¿Cuándo fue el mayor tiempo que ellos nos atendieron? ¿Cuando eras más chiquito o más grande? Por lógica, ¿cómo funciona? Al principio es servicio de 24 horas. Después ya te pueden dejar unas horas y irse de shopping y regresar rápido. Después ya te mandan al colegio y después ya saliste de viaje, ya fuiste a estudiar, ya fuiste a otro país. Para valorar de verdad lo que hicieron, ¿a dónde tienes que ir? Atrás. Muy atrás. En la formación de cada uno de nosotros, hubieron personas. ¿Cómo llegaste a ser lo que eres? ¿Cuántas manos pasaste para ser lo que eres? ¿Cuántos educadores, orientadores, gente que te ayudaron, gente que te dijeron, gente que te abrieron las puertas, gente que te dieron las llaves para tener éxito y abrirte lo que necesitarías en la vida? Y la realidad de nosotros es que nuestro Paró lo yada. No me acuerdo de ellos. No los reconozco. Sí, me acuerdo y reconozco los que yo los ayudé. Y me molesta mucho que no me dicen gracias. ¿Entendieron? O sea, lo que yo hice al otro, sí. Pero lo que hicieron otros para mí, eso no. Eso no se vale. Hay mucha gente en tu propia historia que se merece mucho respeto, las gracias y el reconocimiento por lo que hicieron. Paró dice, no hicieron gran cosa por mí. Yo lo que soy, lo soy por mis méritos, por mi inteligencia. Ellos hicieron. Sobre eso dice la Gemara, Oreach tov ma'u omer. Hay buen invitado y hay un mal invitado. ¿Quién es un buen invitado? El que se sentó en tu mesa y se dijo a sí mismo, todo lo que hizo aquí el Baal Habait, el dueño, no lo hizo sino únicamente por mi honor. Gracias. El mal invitado que dice, ¿qué hizo? Igual tiene que comer Shabbat, ¿no? Igual tiene familia, ¿no? Yo, por mí, ¿qué hice? Una papa más, un pedacito, una pata de pollo y ya. Hay personas que son mal invitados y minimizan todo lo que hacen por ellos. Yo lo llamo a eso el ejercicio de los binoculares. ¿Cómo se ve cuando ubicas los binoculares normal? Grande y cerca. Volteados,
chico y lejos. Hay personas que usan los binoculares de la siguiente forma. Lo que ellos hacen a los demás, lo ven con los binoculares muy bien puestos. ¡Wow! ¡Qué grande lo que hice! Y cuando alguien le hace a él un favor, ¿cómo lo ve? Voltea los binoculares, chico y lejos. Dice la Torah, no odiarás al egipcio. Lo tetaev mitzri. Qué orden tan rara, difícil de cumplir. No a nosotros. Nosotros ya, Egipto no es Egipto, nosotros no conocemos la historia que pasó de nuestros padres, o sea, no la podemos sentir, si la conocemos no la podemos sentir. Pero imagínate que eres salido de Egipto. Mataron a tus bebés. Tienes la espalda llena de marcas de latigazos. Te destrozaron tu libertad durante siglos. Y sales y Dios te dice, epa, no le odies. ¿No le odies? ¿Cómo quieres que no le odie? ¿Cuál es el motivo? Reconoce, dice Dios al pueblo judío, cuando tenían hambre, fueron ahí a comer. Porque ¿cómo llegamos a Egipto? Había hambruna y fuimos a Egipto. Nunca olvides lo que hizo alguien por ti, aún que después se portó mal. Tu obligación es acordarte de lo bueno que hizo antes contigo. ¿Real? ¿Qué pasa si uno nos hizo 100 favores y al final una falla? ¿Qué se nos quedó? La falla. ¿Qué dice Dios? Lo tetaev. No seas mal agradecido. Y el mismo Dios, en los mismos versículos de la Torah, que dice, y no acepto que recibas a tu pueblo como convertidos, ni a los moabitas, ni a los amonitas, ni Amón ni Moab. ¿Qué hay de especial en ellos en todo el planeta Tierra? ¿Por qué ellos no? Respuesta de Dios, ya con la explicación de Nachmanides, porque Abraham vino, dio a Lot casa, pan y agua. Y cuando estaba en problemas Lot, en Sedón, Abraham rezó por él. Y sus descendientes, Amón y Moab, cuando ustedes pasaron al lado de su país, no los ofrecieron ni pan ni agua. Y no nada más que no los bendijeron, sino que alquilaron a Bilam para que los maldiga. Gente malagradecida, no quiero ver en mi pueblo. Resumamos las dos órdenes. No odies al egipcio, rechaza al malagradecido. Y yo no entiendo algo. ¿El egipcio no es malagradecido? Estaba en hambruna y vino mi Yosef y le salvó a él y a todo su país. Vino mi Jacob, vino y le dio verajá y se acabó la sequía en vez de 7 años, en 2 años. Malagradecidos. El egipcio es malagradecido y el Amón y Moab son malagradecidos. ¿Por qué Dios no me ordena a mí recházale al egipcio? Y si me dice recházale al Amón. Respuesta, porque si yo rechazo al egipcio, que se lo merece que le rechace, yo ya me convierto como él en malagradecido. Y eso Dios no te permite. Paró no reconoce a aquel que le hizo un bien. ¿Quién es la contraparte de Paró? Moshe. Moshe, Dios le dice, haz plagas. Primera plaga, golpea el Nilo. ¿Qué dice Moshe? Perdón Dios, no puedo. Me arrojaron a este Nilo en una teba, en un Moisés, y aquí me salvé, a través del Nilo me salvé. Paró, ¿quién es? El que no reconoce el que hizo bien por él. Moshe, ¿quién es? El que se acuerda de su niñez y agradece incluso a un lago, a un río. Son dos tipos de personas.
He leído hoy algo muy, muy increíble. En nombre de Rabbi Eliyahu Dessler. Rabbi Eliyahu Dessler dice así. ¿Cuáles, por favor, atención? Yo sabía algo de eso, pero no tan bien como él lo explicó, pero, wow, me movió el piso hoy. Atención, por favor. ¿Cuál es el problema del mal agradecido? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema de aquel que toma todo como normal? O sea, me ayudaron y es normal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema de aquel que le serviste una mesa de reyes y él no ve que es algo grande? Es normal. El esposo que no ve la grandeza de la esposa por todo lo que hace en la casa, y la esposa que no ve el trabajo difícil del esposo en el día a día para traer la manutención. ¿Qué castigo tiene aquel que no ve lo bueno que hicieron o que hacen por él? Rabbi Eliyahu Dessler dice así. La frase es, ¿cómo es la frase? Kol hakofer betovato shel javero, todo aquel que niega los favores que los demás le hacen, sofo, o levasof, igual, al final negará el favor que Dios le hace. ¿Qué es al final? ¿Al final de qué? Esa palabra al final le llamó la atención mucho a Rabbi Eliyahu Dessler. Tenía que decir, el que no reconoce lo que Dios hace, lo que el prójimo hace, no reconoce lo que Dios hace. No dice así. Al final no reconocerá lo que Dios hace. Lanza una bomba a Rabbi Eliyahu Dessler. Voy a dar una introducción. Después de 120 años, cuando uno ya pasa a la siguiente dimensión, ¿cambia uno o no cambia? Yo era malo, celoso, muero y llego al Gan Eden. ¿Sigo siendo ahí malo y celoso o al ver la verdad cambio? ¿Ah? Todos creen que cambian. Dice Rabbi Eliyahu Dessler, uno como muere, así vive. Como muere, sí. Si uno murió envidiando, Como vive, muere, ¿no? como vive, muere. No, como muere, de la misma forma que murió, así pasa Gan Eden. Uno toda la vida andó envidiando lo que los demás tienen. No disfrutó nunca lo que tenía de tanta envidia que tenía los demás. ¿Existe gente así? Sí. Ok. Ese tipo, por palanca o por lo que quieras, llegó a Gan Eden. ¿Disfruta o no? No. ¿Disfruta en Gan Eden o no? En la misma cualidad de envidia, celos que tenía en vida, lo sigue teniendo en el paraíso. Y envidia al otro. ¿Y por qué este le recibió, le dieron tanto? ¿Y por qué este está ahí? Y anda sufriendo en su Gan Eden. Entonces no es suficiente pasar al Gan Eden. No. Hay una frase muy bonita de Jajamim: el peor infierno está en el paraíso. Porque estar en un paraíso y andar celándote de lo que hay y no poder cambiarlo es lo peor. Porque aquí todavía puedes decir, oye, ya estoy mal, lo voy a cambiar. Ahí no lo puedes cambiar. Por lo tanto, el que no ve el bien que los demás le están haciendo, el que no ve esa mesa que le sirvieron, el que no ve el esfuerzo que hicieron por él, llega a Gan Eden y no ve lo bueno que hay en lo que Dios le dio. Dios le da un paraíso y él no lo ve como algo grande. Está inconforme. Es capaz uno, escúcheme la pregunta, a ver si lo afinamos así. ¿Es capaz uno recibir un paraíso de Dios, algo maravilloso y espectacular, y no decirle a Dios gracias? Sí. Si en vida recibió
todo lo que recibió de la gente y de Dios, y nunca dijo gracias, porque nunca vio la grandeza, recibe un paraíso y no dice gracias porque no ve ninguna grandeza. Es la frase de Jajamín: el que no reconoce el favor que le hacen los demás, al final, ¿qué es al final? Después de 120 años, no reconoce lo que Dios hace por él. Seremos la idea. Paró, el símbolo del egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Merezco todo. ¿Qué clase de Paró, qué clase de rey era Paró? Nada más para que se hagan idea. Es un rey que tenía un problema en su piel, tenía problema en la piel, y un doctor, creo que un burro, pero un doctor, le dijo que para curar la piel tiene que hacerse baños en tinas de sangre de bebés judíos. Paró degollaba 150 bebés para bañar su piel con sangre, porque así se cura. Y si ustedes creen que es algo loco, los que fueron a Auschwitz, a Polonia, en Majdanek. En Majdanek están los crematorios. Enfrente de los crematorios, si fueron o si van, lo pueden ver. Están los crematorios ahí y hay un cuartito con una tina. No hay un que entre a ese lugar horroroso y no pregunte qué es esa tina. La respuesta, no, el general nazi se echaba baños allá en la tina mientras quemaban a los cuerpos. Calentaban la tina con el fuego de los cuerpos. Lo usaba como semisauna. Mientras queman cuerpos, el tipo está en una tina. Paró está en una tina para curar su piel. ¿Qué clase de persona es? Todo es para mí. Todo es para mí. Y nadie me hace nada especial. Me merezco todo. ¿Qué es Moshe? Contrario. Estoy en un palacio. Estoy salvado. Estoy afortunado. Soy el príncipe. Y deja todo y sale a ver el problema que tienen sus hermanos. A cargar con ellos ladrillos. Y a ver cómo puede mejorar las leyes de esclavitud. Los que conocen los Midrashim hablan mucho de lo que Moshe hacía. En dos palabras. Paró es un rasha. Y Moshe es un tzadik. ¿Qué es rasha? Iniciales. Ratzon, dice Jajamín, Ratzon shel atzmo. Rasha es aquel que vela por sí mismo. ¿Qué es tzadik? Tzadik son las iniciales de los 4 puntos cardinales. Tzafón, Darom, Yama y Kedma. El rasha se ve nada más a sí mismo. El tzadik anda volteando todo el día a ver quién me ayudó a ser lo que soy hoy. ¿Quién se merece de mi parte las gracias, un abrazo, o unas flores, o un pastel? Conclusión: saquemos ese Paró interno que se cree demasiado. Ese Paró que se olvidó de dónde vino. Ese Paró que no sabe reconocer a Yosef. Y seamos tzadikim. Gente que saben y no son capaces ni de hacer daño como Moshe al agua. Y más que todo, velar por esa gente, preguntar por ellos, apoyarlos. Lo digo eso, también como comunidad, siempre tenemos que tener presente quién construyó todo lo que tenemos para disfrutarlo hoy. Alguien lo hizo, alguien lo donó, alguien dedicó horas, cabeza, esfuerzo, ganas. Dígame si estoy equivocado. Tomamos todo como normal. Sí, llegamos y ya estaba todo construido, ya está todo esto. Especialmente los jóvenes que van creciendo ya en todo. ¿Quién sabe esos nombres? ¿Qué le importa cómo se llamaban esa gente? ¿Quién piensa en dar los honores
a todos ellos que nos educaron, en los colegios, en las casas, los familiares, los abuelos, los bisabuelos. Me dijo un señor mayor de edad que iba a mi casa un día. Me dice, me da pena decírtelo, Rab. Mis hijos y mis nietos no saben si estoy vivo o muerto. Si amanecí esta mañana, no lo saben. Ni un teléfono, ¿cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, papi? Si hay algo que no se vale, es ser kfui tova. Uno que niega el bien, el favor al que le hizo tantas cosas. Ojalá que cambiemos esa cualidad y apliquemos y ejerzamos nuestro título. Nuestro título se llama Yehudim. Yehudí viene la palabra Yehudá y Yehudá viene la palabra Oda'a, agradecimiento. Hay que ejercer tu propio nombre. Muchas gracias y todo lo bueno.